Esta conferencia comenzará a grabarse. Y pues ya tenemos aquí todos los controles. Vamos a iniciar en este círculo de estudios. Vamos a ver una relativamente nueva NMX. Salió en julio, me parece, del año pasado. Y es la relacionada con atmósferas explosivas, gases y vapores. Vamos a ver de qué se trata. DEN fabrica supresores de sobrevoltaje, cables bajantes de muy baja impedancia, puntas de pararrayos, supresores y otras cosas más, maestro. Le voy a mandar unos enlaces a su correo. También le voy a mandar un manual que nos mandó DEN, nos hizo favor de mandárnoslo también. Bien, esta norma tiene concordancia con la del Comité de Electrotécnico Internacional, denominada 60.079-10-1. Por eso esta norma se llama J722-10-1. Ay, aquí le falta un guión. Bien. Porque la 10.2, 2018, es para atmósferas con polvos. Bien. Este es el contenido de la norma. Habla de las generalidades. Bueno, como todas, ¿no? Objetivo y campo de aplicación, términos, generalidades, metodología de cómo clasificar las áreas, la emisión de una sustancia inflamable, que es una emisión, que es una forma de emisión, la ventilación, los tipos de zonas, la extensión de la zona y finalmente cómo se va a documentar o cuál es el entregable que va a tener el usuario, el cliente, el patrón en su planta relacionado con las áreas. Objetivo, dice esta norma, proporciona las clasificaciones de áreas donde pueden originarse peligros de gas o vapor inflamable y pueden utilizarse como base para la correcta selección e instalación de equipos. Entonces, ese es el objetivo de la norma, que tengamos una base para poder seleccionar e instalar los equipos adecuados. ¿Sí? Esta norma se aplica donde puede existir un peligro, de ignición debido a presencia de gas o vapor inflamable mezclado con el aire, o sea, una mezcla explosiva de base, gas o vapor. ¿En dónde no aplica? A veces es más importante ver dónde no. Minas con peligro de grisú, el procesamiento, fabricación de explosivos, donde puedan existir fallas catastróficas de funcionamiento defectuoso poco común, que están más allá de la conceptualización de esta norma, las habitaciones de propósitos médicos, las aplicaciones comerciales e industriales donde solo se use combustible gaseoso de baja presión, por ejemplo, una cocina, un calentador de aire, de agua, perdón, un boiler, una cosa así, lo doméstico. Los locales domésticos tampoco aplican, y donde puede originarse peligro debido a la presencia de polvos, ya que esa se encuentra en otra norma que dijimos es J722-10-2. Grisú viene del francés grisou, que es un gas que puede encontrarse en las minas subterráneas de carbón, capaz de formar atmósfera explosiva. Ese es el grisú o grisou. Bien, referencias. Tenemos como referencias la norma 60.079 de atmósferas explosivas, parte 0, que es de donde parte luego la parte 1 y parte 2, y la parte 14, que es para el diseño de instalaciones, selección y construcción. Ahí les encargo sus micrófonos, por favor. Los propósitos, dice, para los propósitos de la norma, tenemos casi los mismos conceptos. Casi todos ustedes están en ingeniería y no necesitaría yo explicarlos todos. Voy a citar nada más algunos que pueden escapársenos, como atmósfera explosiva, que ahí se mezcla con el aire bajo condiciones atmosféricas.
de sustancias inflamables de gas, vapor, polvo o fibras. En este caso solamente la norma va a ser para gases o vapores. Recuerden que después de la ignición permite una propagación autosostenible de la flama. Porque si no es autosostenible, no es continua, no depende de la cantidad de combustible que existe, entonces nada más sería un flashazo. Bien. Fuente de emisión dice punto ubicación en el cual un gas inflamable o vapor puede liberarse a la atmósfera de manera que puede formarse una atmósfera explosiva de gas. Entonces la fuente de emisión precede a la situación de atmósfera explosiva. Tenemos el concepto de área peligrosa. Dice, a causa de las atmósferas explosivas por gas, área en la que está presente una atmósfera explosiva que puede esperarse que esté presente en cantidades tales que requieran precauciones especiales para construir o instalar o usar los equipos. ¿Qué son las zonas? Clasificación de áreas peligrosas con base en la frecuencia de la ocurrencia y duración de una atmósfera explosiva. A diferencia del método americano, el método americano de NFPA, la clasificación se hace por números romanos en clase 1, 2 y 3, pero la división es de acuerdo a condiciones normales o anormales. De acuerdo, entonces ahí pertenecen división 1 y 2. Esta norma no tiene nada que ver con la norma americana. Esta norma es del Comité Internacional y por eso se maneja en zonas. Recuérdenlo bien, todo esto es de zonas, nada de divisiones. Bien. Punto de inflamabilidad, punto de ebullición. Bueno, eso mejor lo explicamos a continuación. Miren, tenemos de abajo para arriba el aumento de temperatura en una sustancia, en un espécimen que estemos, en una muestra que estemos analizando. Tenemos desde el flash point, fire point, ignition point y auto ignition point. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, aquí van las manzanas. El flash point es donde se encienden vapores desprendidos de esa sustancia que al mezclarse con la atmósfera pueden provocar un flasheo, o sea, nada más una situación instantánea donde los vapores se encienden e inmediatamente se vuelve a apagar. El fire point es esa temperatura a la cual se va a elevar la sustancia y formará una pequeña flama que se extinguirá en un periodo muy corto de tiempo. El ignition point es donde nosotros tenemos un incremento de temperatura adicional que ya puede proporcionarnos una flama continua tendiente a infinito, dependiendo la cantidad de combustible que podamos tener para su alimentación. Finalmente, tenemos la autoignición, que es la condición que ya no necesita chispa. Es una temperatura tal que permite precisamente la autoignición de la sustancia. Tenemos más conceptos. Tenemos el boiling point. Es cuando tú cambias de líquido a vapor, cuando cambia la sustancia de líquido a vapor por relación directa a la presión atmosférica y temperatura. Tenemos también el lower fire limit y el upper fire limit, que significan los límites inferior y superior de inflamabilidad. ¿Esto qué es? El porcentaje de la sustancia que mezclado con el aire puede crear una atmósfera explosiva. Por ejemplo, para gas LP, me parece que anda entre 1.3, 1.6 a 9 puntos y fracción. Entonces quiere decir que abajo de ese límite de mezcla ya no va a encender la mezcla. Arriba del límite superior tampoco va a encender. Solamente la mezcla va a encender entre el límite inferior y el límite superior de porcentaje de la mezcla en la atmósfera. ¿Dónde encontramos todo esto? Hay cientos, miles de sustancias. Bueno, están contenidas en unos documentos que tienen 16 características, denominados hojas de datos de seguridad o Safety
datasheets. Ahí los van a encontrar. Vamos a ver un video donde se muestra cómo se puede hacer la evaluación de estas características físicas y químicas de las sustancias, particularmente flash point y boiling point. En esta práctica se va a medir la Flash point e ignition point, perdón. temperatura de ignición y la temperatura de combustión de un combustible líquido, en este caso de un gasoil. Para ello, vertemos la muestra en el vaso metálico con mango, suministrado con el aparato, y lo llenaremos hasta una marca interior. Dado que se van a generar gases, conectamos el extractor. El aparato consta de un interruptor general, una resistencia eléctrica que controlamos con este botón, y tiene también el aparato un soporte para sujetar un termómetro, que es el que nos va a dar las temperaturas de ignición y combustión. A su vez, el aparato va conectado a una botella de butano que nos suministra el gas, que nos va a mantener una llama constante y que movemos con este brazo articulado. Esta llama solo será la fuente de ignición para la combustión. Realmente la muestra se va a calentar con la resistencia eléctrica. Colocaremos la muestra apoyada en la resistencia eléctrica e introduciremos el termómetro, teniendo cuidado de que el termómetro no toque ni el fondo ni las paredes, para no dar la temperatura errónea. Comprobamos en una primera pasada que el brazo no choca con las paredes ni con el termómetro. La resistencia nos va a calentar este líquido, que inicialmente está a temperatura ambiente. Vamos a demostrar que lo que arden son los vapores, ya que el líquido incluso nos apagaría una combustión ya iniciada. Continuamos calentando la muestra y lo que observamos es que, a pesar de tener los tres elementos necesarios para que exista combustión, esta no se da. Ello es debido a que no hemos superado el límite inferior de inflamabilidad, o sea, la concentración mínima de vapores necesarios para que exista combustión. Puede ocurrir que la llama se apague por sobrepasar el límite superior de inflamabilidad. Al alcanzar una determinada temperatura, observamos la formación de un destello o flash en el que los gases se inflaman, pero la combustión no se mantiene. La temperatura a la cual ocurre por primera vez es la denominada temperatura de ignición o flash point. En este caso ha sido 89 grados centígrados. Al seguir calentando, llegará a una temperatura en la que la combustión se mantendrá, ahora a 100 grados, y esa es la temperatura de combustión o fire point. Se observa que al eliminar el oxígeno, la combustión se apaga porque falta uno de los tres lados del triángulo del fuego. Bien, creo que queda muy claro, ¿no? Con el video es bastante claro. Si hay alguna duda, estoy a sus órdenes ahí en el chat. Vamos a hacer una aclaración entre el método americano, que es NEC 500, que es el NEC artículo 500, ahí lo van a encontrar. O sea, es el Código Eléctrico Nacional, es NFPA 70, y estamos refiriéndonos al artículo 500. Y lo que sucede en el NEC, en el artículo 505, o lo relacionado con la alineación que tiene el NEC con las normas internacionales como IEC. Bien. Entonces, ustedes tienen aquí en el método americano división 1 y división 2. Normalmente fuera del... Este es un recipiente que dice disolvente, vapores. Entonces, tanto disolvente y vapores se encuentran en el recipiente, por ejemplo. Entonces, a partir de lo que es un punto de emisión,
llámese un venteo, una válvula. Ustedes tienen alrededor, en todas direcciones, cierta distancia. Esto se llama extensión de la zona, pero en este caso es extensión de la división, ¿sí? Esta extensión de la división tiene ciertas características de acuerdo al tipo de sustancia o de vapores que se estén manejando, y si está contemplada en un escenario típico del NEC del artículo 500, como 511, 513, 14, etcétera, estas distancias ya vienen predeterminadas en el código o en la NOM, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar también en el artículo 500. Y de igual forma la división 2 será, pero para la condición anormal. La condición normal, se encuentra en división 1 y la condición anormal en división 2. En las zonas no se habla de condiciones, se habla de continuidad y de exposición del personal, se habla también de la cantidad de sustancia y de la probabilidad que exista. Entonces, zona 0 es lo que le llaman la condición. Pero ya va a llover. Por favor, sus micrófonos, si son tan amables. Muy amables, gracias. Entonces, en la zona 0 es una condición continua, ya lo vamos a ver a continuación. En la zona 1 es una probabilidad y en la zona 2 es normalmente donde no existe probabilidad de que suceda, pero se está contemplando cierta zona para contemplar algún accidente, alguna situación anómala. Bien, entonces esto es más que nada para que vean cómo se trabaja en el código, en el Comité Internacional, en las normas internacionales, y cómo se va a trabajar aquí en ANSE 2019, ¿verdad? En la 722, que se va a trabajar por zonas, no por divisiones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a las generalidades. Los principios de seguridad. Dice que se recomienda diseñar, construir, operar y mantener instalaciones. Las instalaciones donde manejan o almacenen sustancias inflamables de manera en que cualquier emisión de sustancia inflamable y la consecuente emisión de extensión de área peligrosa se mantengan al mínimo, ya sea en condiciones normales o anormales de operación, con respecto a la frecuencia, duración y cantidad de emisión. Dice que en el caso de otras actividades diferentes, aquellas del proceso de operación normal, por ejemplo, puesta en marcha, mantenimientos no rutinarios, las clasificaciones de áreas pueden no ser válidas. O sea, esto nada más es para operación. Dice que en una situación en la que puede existir una atmósfera explosiva de gas, se recomienda seguir los pasos siguientes. 1. A. Eliminar la probabilidad de que una atmósfera explosiva de gas ocurra alrededor de una fuente de ignición, o bien eliminar las fuentes de ignición. Donde no sea posible, se recomienda seleccionar y preparar medidas de protección, equipos y sistemas de acuerdo a la situación A o B, o A y B, para que esta situación sea tan pequeña como para aceptarse, tan baja como razonablemente sea posible. Los objetivos de la clasificación de áreas. La clasificación de áreas es un método para analizar y clasificar el entorno donde puede presentarse una atmósfera explosiva de gas, a fin de facilitar la selección idónea, instalación y operación de los equipos a utilizarse de manera segura en dicho entorno. La clasificación también considera las características de ignición de los gases o vapores, su energía y temperatura de ignición. La clasificación de áreas tiene dos objetivos principales: determinar las zonas y la extensión de la zona. A continuación vamos a ver en qué consiste. Se recomienda particularmente minimizar el número y extensión de las áreas zona 0 y de zona 1 mediante el diseño o con procedimientos operativos. Esto vendría siendo la división 1 en el método americano.
Se recomienda que las plantas e instalaciones sean principalmente zona 2 o no peligrosas, donde la emisión de sustancias inflamables es inevitable. Bien. Gracias, Pablo, qué amable que se escuche. El punto 4.3 habla del análisis de riesgo de explosión. Dice que después de completar la clasificación de áreas, puede realizarse un análisis de riesgo para determinar las consecuencias, si las consecuencias de ignición de una atmósfera explosiva requieren del uso de equipos con un nivel de protección de equipo, el EPL, mayor, o si puede justificarse el uso de equipos con un nivel menor de protección al que se requiere. Normalmente se selecciona un nivel mayor, obviamente. Dice que en algunos casos puede originarse una zona de extensión poco significativa, denominada NE, y puede tratarse como no peligrosa. El concepto de zona de extensión poco significativa puede aplicarse independientemente de otros ajustes para determinar el nivel de protección de equipo. La competencia del personal. Dice que la competencia que se recomienda que la clasificación de área se realice por aquellas personas que entienden la importancia de las propiedades de las sustancias inflamables, los principios de dispersión de gases y vapores, y por aquellas personas que estén familiarizadas con los procesos y los equipos. Puede ser beneficioso para otras disciplinas de ingeniería, por ejemplo, eléctricos, mecánicos, personal con responsabilidades específicas de seguridad, ser parte de esto. Recuerden, es un equipo interdisciplinario. La competencia del personal debe corresponder a las características de la planta y a las metodologías que se utilicen para clasificar las áreas. Se recomienda que este personal se forme o capacite de manera regular. La nota nos dice que la competencia puede demostrarse mediante un marco de formación y evaluación con respecto a las regulaciones, normas nacionales o requisitos de los usuarios. La metodología de la clasificación. Para poder determinar si es zona 0, 1 o 2, esto dice que pocas veces es posible mediante una simple revisión o un diseño simple. Se necesita un enfoque detallado y esto involucra en la mayor parte análisis de posibilidades básicas de que ocurra o se presente una atmósfera explosiva de gas. Aquí ya mencionan zona 0, 1 y 2. Conceptualmente es esto. Tenemos para gases y vapores y para polvos. Las zonas 0, 1 y 2 corresponden a los gases y vapores. De igual forma, bajo condiciones similares, 20, 21 y 22 corresponderán a las zonas de polvos. Polvos lo pueden ver en 10-2 ANSE 2018. Es la misma, nada más que cambia, en lugar de 10-1 es 10-2 y 2018. ¿Qué significa? Bueno, el peligro continuo de la sustancia va a encontrarse en 0 o en 20, según sea el caso, pero para nosotros hablando, nada, vamos a hablar de gases, sería en 20. El peligro potencial en 0, perdón. El peligro potencial en 1 y el accidente o el peligro de accidente, el riesgo de accidente se va a dar en 2. Recuerden que en el método americano, con el que estamos muy familiarizados, 0 y 1 son una sola y viene siendo división 1, ¿sí? Donde se considera la operación normal. Y división 2 coincide con el 2 de esta norma y de IEC. Se supone que es el riesgo, el peligro accidental, o sea, la condición anormal. Al determinar dónde puede ocurrir una emisión de gas o vapor, se recomienda analizar la probabilidad y duración de la emisión de acuerdo con las definiciones de grados de emisión continuo, primario y secundario. Entonces, aquí a lo que es continuo, potencial y accidental, la norma le cambió por continuo, primario y secundario. Así lo vamos a manejar aquí en adelante para esta norma.
Una vez que el grado de emisión, ya sea continuo, primario o secundario, la tasa de emisión, o sea, la relación de emisión, la concentración de la mezcla, la velocidad o flujo que pueda tener la mezcla, la ventilación, ya sea pobre, mediana o adecuada, y algunos otros factores que se deben de analizar, entonces tenemos bases firmes para poder comprobar probables presencias de atmósferas explosivas en esas áreas circundantes y así determinar el tipo y la extensión, o sea, la distancia en todas direcciones de ese punto de emisión hacia un punto determinado, lo que conforma la extensión de la zona peligrosa. Dice que de 5.3 al 6 se proporcionan las directrices para clasificar las áreas donde existan atmósferas explosivas de gas. El apéndice F, que vamos a ver más tarde, proporciona un ejemplo del enfoque esquemático para clasificar las áreas peligrosas. Se recomienda realizar la clasificación de áreas cuando estén disponibles los diagramas de procesos, o sea, el diagrama de flujo de proceso y el diagrama de tubería e instrumentación, así como planos de diseño, y se recomienda que se confirme antes de la puesta en marcha de la planta. Hay sistemas de control que se diseñan e instalan de acuerdo a una norma de seguridad funcional. Eso es otra cosa, pero pueden reducir el potencial de una fuente de emisión y o la cantidad de una emisión. Pueden controlarla hasta cierto punto. Pueden controlar la secuencia por lotes del sistema, por sistemas inertes, entre otros. Esos controles pueden, por lo tanto, considerarse cuando corresponda para la clasificación de las áreas peligrosas. Cuando la experiencia o evidencia documentada indiquen que el diseño de planta y las operaciones son sólidas, puede utilizarse esto para apoyar la clasificación elegida. Es concebible que un área pueda clasificarse con base en la experiencia de la industria o también de acuerdo a nuevas evidencias. Vamos a verla a continuación. Bien, tenemos diferentes métodos de clasificación de las fuentes de emisión. La clasificación puede abordarse por cálculos, considerar análisis estadísticos y numéricos idóneos con factores involucrados para cada fuente o tipo de fuente de emisión. El enfoque de las fuentes de emisión puede resumirse de la manera siguiente. Tenemos que identificar cuáles son las fuentes de emisión, determinar la tasa y el grado de la emisión para cada fuente de acuerdo a su frecuencia probable y duración de la misma emisión, analizar las condiciones y efectividad de la ventilación o en su caso la dilución de la concentración de la mezcla en el aire, determinar el tipo de zona con base en el grado de emisión y la eficacia de la ventilación y dilución. Finalmente, determinar qué tan extensa es la zona. Aquí tenemos un diagrama de acuerdo a las formas de emisión o a las fuentes de emisión. Tenemos gases y vapores, gases licuados bajo presión, gases licuados por refrigeración, líquidos inflamables y líquidos combustibles o combustibles inflamables. Después de los gases y vapores, pues tenemos que utilizar la ecuación de baja presión que viene en B3 o la ecuación de B4 para la emisión obstruida. Y si es en alta presión, ver la ecuación del chorro de gas tónico, la autodilución y las condiciones de la naturaleza en la emisión. Si fuera de baja presión, bueno, tenemos métodos como modalidades como el gas flotante, si es más ligero que el aire, o sea, si su densidad de estos vapores o gases son más ligeros o más pesados que el aire según sea el caso. Y si son más calientes o más fríos
que la atmósfera. En la relación de gas licuado bajo presión, aparte del chorro del gas sónico, tenemos la evaporación instantánea y hay que considerar si el gas es frío, pesado, o si es un aerosol pesado, o si tuviese condensación para mandarlo al caso de los líquidos licuados, de los gases licuados de refrigeración, en el cual tendríamos un encharcamiento y utilizar la ecuación B6, considerar el calor para la evaporación y considerar también la condición del gas frío. ¿Qué habrá hecho de malo? Porque para líquidos inflamables, utilizar también la ecuación de encharcamiento del B6, y para nieblas nos vamos a ir al apéndice G. La niebla como concepto puede ser la neblina del agua, del vapor de agua del ambiente, pero en este caso el concepto de niebla va más bien con la palabra americana determinada fog, ¿sí? Entonces no estamos hablando de una niebla de vapor de agua, sino es una niebla de combustible o de líquido inflamable. Dice que las fórmulas para determinar las tasas de liberación, condiciones especiales, pueden consultar el apéndice B para ver estas fórmulas. Y en el C van a poder ver el análisis y la comprobación de ventilación, dispersión y dilución. Ahí van a encontrar las ecuaciones. Pueden utilizar también el uso de códigos ya establecidos en la industria y normas nacionales. Para ello hay un apéndice K, donde se identifican algunos códigos de Alemania, de Japón, etcétera, de varios países, que pueden dar más detalles. Yo les voy a citar aquí, recorté la tabla K y podemos utilizar aquí en México como referencia del país americano de Estados Unidos. Podemos tomar el API RP 505, que es la parte que se tomó en el NEC 505 o en la NOM 001C de 2002, artículo 505, para ver la clase 1 en zonas 0, 1 y 2. También podemos tomar en FPA 59A para lo relacionado a instalaciones de producción, almacenaje y manejo de gas natural licuado. Gas natural licuado. Y finalmente podemos tomar la 497, que es la práctica recomendada para clasificar los líquidos inflamables, gases y vapores de ubicaciones clasificadas como peligrosas para colocar las instalaciones eléctricas en procesos de plantas químicas. Esas son las referencias que podemos tomar. Podemos también hacer la clasificación por métodos simplificados. Dice que cuando no es posible hacer el análisis necesario para fuentes individuales de emisión, o sea, ver en una válvula cuánto es la velocidad de salida del fluido, como habíamos dicho, la cantidad de fluido que va a salir por esa fuente de emisión, en cuánto tiempo, qué tanto se va a dispersar, cómo va a afectar el aire, el viento, esa incremento de mezcla o dilución de la mezcla, si tiene que ser, si es más pesado que el aire esa mezcla o más ligera que el aire. Bueno, cuando no se puede hacer todo eso, los métodos simplificados pueden identificar las fuentes para zonas 0, 1 y 2, ¿sí? Que sean lo suficientemente idóneos, ¿ah? La identificación se realiza cuando hay referencia a un conjunto de criterios ya experimentales de la industria. No se necesita realizar un análisis detallado de todos los elementos en una planta, elemento o condición. Esto es el caso, por ejemplo, como los casos especiales que vienen en nuestra norma de hangares, de talleres, de expendios de combustibles, de gasolina, de gas natural comprimido y de gas licuado de petróleo. También, por ejemplo, las tinas de inmersión para pintura y las áreas de pintura con spray o recubrimientos. Todos esos ya son métodos simplificados hoy día porque han sido estudiados en base a la experiencia y ya se encuentran dentro de las normas considerando la extensión
de las zonas, pero hay que ver que sea por zonas, porque normalmente lo encontramos en el método americano en divisiones. Recuerden muy bien eso. Tendría que ser una referencia de un método simplificado, pero en zonas. Pueden combinar métodos. Dice que el uso de diferentes métodos puede ser idóneo para clasificar una planta en varias etapas de su desarrollo. Por ejemplo, puede utilizarse el método simplificado en la etapa conceptual del anteproyecto de la planta. Por ejemplo, ¿no? Y a medida que avanza el diseño, se puede ir encontrando datos detallados de las fuentes, de las características físicas y químicas, entonces ya se actualizará con un método detallado analítico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Gustavo, no hay en el chat nada. Gracias, maestro, muy amable. Vamos a continuar. En el apéndice F, pueden ustedes ver la figura F1 que dice enfoque esquemático para la clasificación de áreas. Este es el tronco común de esta norma. Dice, contenedor de sustancias inflamables, contiene una cantidad de sustancia capaz de producir volumen peligroso, ¿sí o no? Sí, bueno, seguimos. ¿Existe fuente de emisión? Sí. Por ejemplo, una válvula, un venteo. ¿Puede eliminarse la fuente? No, porque puede ser, por ejemplo, una válvula de seguridad que tenga, o un venteo, una salida de un equipo de compresión, etcétera, que no puedes eliminar. Determinar el grado de cada una de las emisiones, y entonces vamos a ver emisiones de grado continuo, primario, secundario, que van a terminar normalmente en zona 0, 1 o 2, y habría que ver los demás diagramas. Vamos a verlos rápidamente. Este es para lo que es el enfoque de grado continuo. Entonces aquí continúa, valga la redundancia, y dice, puede cambiarse a grado primario. Si se puede, te vas al otro diagrama. Si no, continúas. Ahora bien, vamos a evaluar los parámetros. Tasa de emisión, o sea, cada cuando se emite esa salida de la sustancia que formará la mezcla explosiva, la velocidad con la que sale, entre otros. De ahí, el grado de dilución. Ok, tengo 3 mililitros de emisión, por ejemplo, de sustancia. ¿Cuánta sustancia me va a formar? Un ejemplo. Por ahí veíamos en el taller del ingeniero Ugalde, no sé si tenga el maestro a la mano el dato, de una parte de gas licuado de petróleo, ¿cuántas partes de mezcla explosiva genera? Eso es a lo que se refiere aquí con el grado de dilución, ¿sí? Si no tenemos el dato ahorita, bueno, no importa. ¿Sí? Te lo digo. A ver, maestro, gracias. 1 litro de gas licuado líquido equivale a 11.880 litros de mezcla explosiva. O sea que 1 litro de gas licuado de petróleo se convierte en más o menos 11 metros cúbicos de mezcla, maestro. 12 metros cúbicos de mezcla explosiva cuando se convierte en gas vapor y se mezcla con el aire. Entonces, ¿estaría de acuerdo usted que si yo digo que lo voy a diluir en 36 metros cúbicos, bajaré su concentración, maestro? Seguramente que 36 metros cúbicos ese litro ya quizás se pasa del límite superior. Quizá ya es mucho aire, poco gas, quizá. Del inferior, ¿no? Ajá. Sí, estaría en el dato más preciso en la audiencia está Ricardo Paniagua Ceja, que es unidad de verificación y experto en áreas clasificadas. Ricardo, no sé si tengas algún dato. Si 1 litro de líquido gas LP, 36 metros cúbicos, todavía entra en el rango de explosividad. Bueno, habría que hacer las cuentas. Sí, buenas tardes a todos. Sí. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo Muchas estás? gracias.
Bien, aquí aprendiendo de todos los conocimientos. Y el comentario es que habría que checar el límite alto o el límite bajo de esa mezcla, Claro. al final de cuentas, y estar dentro del rango para que se pueda producir el incendio. Habría que calcularlo. Claro, pero independientemente del cálculo, si decimos que, por ejemplo, que tenemos ¿Se un escuchó? litro y ese litro se va, sí, si ese litro se va a convertir en 12 metros cúbicos de mezcla y estamos de acuerdo que entre más mezcla se convierte ese litro, su dilución va a bajar, ¿sí? Entonces, habría, como dice el ingeniero Paniagua y el maestro Galde, calcular si estamos debajo del límite inferior o arriba del límite superior para considerar ahora lo que sigue. Si es alto, si es medio o si es bajo, ya habría que hacer las cuentas, ¿no? Bueno, si fuera alto, necesitamos ahora ver la ventilación y hay tres condiciones de ventilación. Tenemos ventilación buena, razonable y pobre. Por ejemplo, para los garages de los talleres reparadores de mecánicos, NFPA tiene un dato que dice que deben de ser 4 cambios de aire por hora. Pero si quieres bajar la clasificación del PIT de división 1 a división 2, entonces necesitas tener una ventilación tal de 1 pie cúbico por minuto por cada pie cuadrado de superficie. ¿Ok? Entonces ahí empieza a manejarse, ya no será una ventilación razonable, sino será buena, si pasamos de ese parámetro, ¿no? Bien, si tenemos entonces menos de los 4 cambios por hora, tenemos una ventilación pobre. Ya de ahí vamos a ver en qué zona estamos. En zona 0, que sería, dice aquí, no peligrosa, pero no es cierto. O zona 1 o zona 2, ¿sí? Bueno, se consideraría no peligrosa porque estaría demasiado enriquecida. Bueno, ahora dice, y utilizar un código cálculos adecuados para la extensión ahora de la zona. Entonces, de arriba hacia abajo es si puedes eliminar el grado primario, si no, ver la dilución, alta, medio, baja, poder ver si podemos tener una dilución que nos beneficie, ver cómo va a influir la ventilación, ¿sí? Y poder determinar finalmente la zona. ¿Ok? Este es en el caso de emisión continua. Sí, es no explosiva. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, buscas prácticamente salirte de la clasificación, ¿verdad? Como dice William, N es no explosiva. Entonces, buscas salirte de la clasificación. Si no, bueno, te vas a quedar en alguna de ellas, ¿verdad? La otra condición es la emisión primaria, ¿sí? Y ahí también tienes que pasar por el grado de dilución, ver la ventilación, ¿sí? Y finalmente calcular la extensión de la zona. Para el último caso de emisión secundaria, dice que si puede eliminarse o no, ver el grado de dilución y determinar en qué zona caes de acuerdo a la ventilación. Bien. Para ello, bueno, esto ya son los anexos, ya casi es, ya cuando termina la norma. Vamos a regresar a la norma a ver lo relacionado con las sustancias inflamables. Aquí la tasa de emisión es el factor más importante que afecta a la extensión de la zona. Dice que generalmente cuanto mayor es la tasa de emisión, mayor va a ser la extensión de la zona. ¿De qué depende? Bueno, depende de estos 3 factores principales. De cuál fuente de emisión sea, la forma en la que sea la emisión, y ahí tenemos emisión por gas, emisión por gas licuado bajo presión, emisión por gas licuado bajo refrigeración, aerosoles, vapores
o emisiones de líquido en su caso. Y entonces tendremos que ver las fórmulas que corresponden a gases, a aerosoles, a nieblas o a encharcamientos, ¿sí? Y finalmente considerar la ventilación, pero también y dilución, dice, que es lo que hablábamos. Entre más diluido es menos peligroso, ¿sí? Entre menos diluido es más peligroso. Entonces, entre más diluido estaremos más cerca o más abajo del límite inferior. Si tenemos más dilución, si tenemos menos dilución, estaremos más cerca del límite superior. Pero también influye el movimiento del aire. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Ahora, en las fuentes de emisión, nosotros vamos a tener las sustancias. ¿Y qué debemos de tener? Bueno, pues necesitamos todos estos datos. El área del encharcamiento, el coeficiente de descarga, calor específico a presión constante. Muchos de estos datos nos los van a dar los proceseros de la planta, pero otros tendremos que consultar las hojas de datos de seguridad, el índice politrópico de expansión adiabática, la masa, la presión del contenedor o de operación, ¿verdad? Del sistema, la diferencia de presión entre el contenedor y la atmósfera, la presión atmosférica, la presión crítica, la presión de vapor de líquido, ¿sí? La tasa de flujo volumétrico, la constante del gas, la densidad del líquido, del vapor, la sección cruzada del orificio, que es una superficie, temperaturas absolutas del ambiente, velocidad del viento, tasa de emisión de líquido, de evaporación, de masa emitida y factor de compresibilidad. Entonces, como ven ahí, la liberación está garantizada, ¿no? Necesitamos calcular y evaluar variables como la tasa de evaporación volumétrica del líquido, ¿sí? Que estará en función de la presión de vapor y la tasa de evaporación específica de cada una de las sustancias relacionado con su masa. Tendremos también que calcular y evaluar variables como el grado de dilución, que estará en función de la característica de emisión y esta fórmula, y la velocidad de ventilación, donde se determinará una dilución alta, o sea, una mezcla más pobre, o una dilución baja, que va a ser una mezcla más enriquecida. La ventilación. Bueno, pues la ventilación, la norma nos habla de que la ventilación del movimiento del aire tiene dos funciones básicas. Incrementar la dilución para que la mezcla sea menos enriquecida y promover la dispersión para limitar la extensión de la zona. También eliminar la persistencia de una atmósfera que puede influenciar en el tipo de zona. Si la persistencia es mayor de la condición que habíamos considerado, la zona puede subir, por ejemplo, de una zona 1 a una zona 0, donde en 0 tendríamos algo más continuo. Con el incremento de ventilación del movimiento del aire, dice la norma que la extensión de la zona normalmente se reduce entre mejor sea la ventilación y el movimiento del aire. Sin embargo, dice, los obstáculos que impiden la ventilación o el movimiento del aire pueden incrementar la extensión de la zona. O sea, el aire es un arma de dos filos, ¿no? Aquí tenemos una tabla de velocidades para que ustedes vean el tipo de ubicaciones del aire, las áreas sin obstrucciones, las velocidades que se pueden considerar y las áreas donde están obstrucciones o están obstruidas por objetos que impiden el normal desplazamiento del aire y la dispersión, y sus velocidades aquí están. Para que vean un ejemplo aquí de suministro de aire. Aquí, por ejemplo, tenemos suministro de aire y sí, efectivamente se está diluyendo. Esta es la fuente de emisión, pero vean el flujo. Este flujo, ¿cómo se llama?
Es donde las partículas empiezan a revolotear y chocar entre sí, por decirlo. Turbulento. Turbulento, así es. Les encargo sus micrófonos, por favor. Turbulento. Bien. Entonces, no tenemos, podríamos tener una dilución, pero no una dispersión, ¿verdad? Entonces, para tener la dispersión, vean, este flujo debe tender a ser como, ¿cuál sería la propuesta? De lo contrario de turbulento. Laminar. Laminar, señores, perfecto. Gracias, maestro. Laminar. Entonces, la tendencia a que sea laminar nos va a indicar que la extracción y la ventilación son, recuerden, tenemos 3 categorías. Buena, ¿sí? Pobre, ¿sí? Y la del medio, la convencional, ¿no? Ok. Tenemos otro tipo de extracción ya para efectuar el cambio de aire y la dilución, pero ya es ventilación localizada, ¿sí? Esta ventilación localizada, bueno, se va a dar como aquí en una campana, ¿no? Extractora, por decirlo así. Entonces hay varios métodos, ¿no? Esto definitivamente creará una presión que tendrá un efecto, por decirlo así, de baja presión de vacío, que guiará al aire a concentrarse en esa dirección. Entonces, alrededor no habrá mezcla explosiva, la mezcla toda se tendrá que ir por la extracción. Claro, considerando también que es más ligera que el aire la mezcla, etcétera, ¿no? O que el ventilador es capaz de mover la mezcla, aunque sea más pesada que el aire. Bien, el punto 7 nos habla de los tipos de zona. Recuerden que hay zona 0, zona 1 y zona 2. Y también las áreas no peligrosas. Bien, entonces vamos a ver de qué dependen las zonas. Dice que normalmente dependen de las emisiones, o sea, la influencia del grado de emisión es preponderante en la zona. En una zona 0 vamos a tener grado continuo, en una zona 1 grado primario y en una zona 2 grado secundario. O sea, continuo, posible o mediano o intermitente, y realmente en el grado secundario queda ya como probable. Recuerden que la división 2 y el área número 2 corresponden a la condición de accidente. La extensión de la zona, finalmente. ¿De qué depende la extensión? La extensión de la zona, pues dice que se recomienda buscar en la asesoría de expertos al comprobar el área de difusión del gas y vapor antes de que se diluya debajo de su límite inferior. O sea, tienes que contar como frontera el límite inferior de inflamabilidad. Se recomienda siempre considerar la posibilidad de que un gas más pesado que el aire puede fluir dentro de áreas menores que el nivel del suelo, orificios, depresiones, se puede acumular. Y un gas más ligero puede ser retenido en una cúpula de una techumbre, ¿sí? Puede quedar atrapado. Dice que la fuente de emisión está situada fuera del... Cuando la fuente de emisión está situada fuera del área o en un área contigua, puede existir penetración de una cantidad significante de vapor inflamable, ¿sí? Pero puede prevenirse por estos métodos, ¿verdad? Barreras físicas, o sea, muros, ¿sí? Puede mantenerse suficiente sobrepresión, o sea, presión positiva en las áreas adyacentes, o puede purgarse el área con un flujo suficiente de aire fresco, asegurando que el aire se escapa por aberturas donde
ese gas o vapor inflamable, esa mezcla, pudiera entrar. Bien, pues con esto terminamos el cuerpo de la norma y vamos a ver los símbolos sugeridos para zona 0, zona 1, que es el que utilizamos normalmente para división 1, y zona 2, que es el que normalmente utilizamos para división 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna aclaración? Gustavo, nada más para aclarar que esta norma y las zonas se aplicarán para procesos, para equipos eléctricos europeos. Para productos y equipos norteamericanos, NEMA, no se aplican estas zonas, para que no se vaya a pensar en posibilidades de mezcla, de que... No, de hecho no, así es. El NEC menciona que o lo haces por divisiones, utilizando el 501, 502, 503, o los numerales específicos, las secciones para cada una de las áreas ya conocidas, hangares, aviones, estaciones de servicio, etcétera, o tomas 505 para utilizar zonas. No se pueden hacer mezclas, ¿sí? Y los equipos efectivamente vienen con un marcado internacional del IEC y también hay un marcado de la zona europea denominada ADEX, donde ya pertenecen 30 países, ¿sí? Dice Samuel, hasta ahorita voy siguiendo la presentación contra un ejemplar. Sí, pues es el mismo, Sammy, así es. ¿Sí? ¿A qué precio? Sí, hay que preguntarle a ANSE. Así es. Eso lo checamos con ANSE. Bien, finalmente, vamos a ver un ejemplo y las consideraciones para clasificar, en este caso, una casa de compresoras. Las consideraciones para esta clasificación fueron las siguientes. Venían en 3 hojas con otras notas, pero yo las recorté y las puse aquí. Dice, ¿cuáles son las sustancias inflamables que participan? Yo creo que este resumen de estas 27 preguntas, estas condiciones, son idóneas para casi todos los escenarios que podamos tener en la industria. Es el cuando menos, ¿no? Mínimo más no limitativo. 2, dice, ¿se conoce la composición de las sustancias? 3, ¿puede calcularse o asumirse razonablemente el límite inferior de inflamabilidad de la sustancia inflamable? 4, ¿cuáles son las fuentes de emisión dentro del refugio, o sea, de la casa de compresores, en este caso? ¿Cuáles son los grados de emisión? ¿Cuál es la fuente más representativa bajo las condiciones dadas? 7, dado que las fuentes que proporcionan grados de emisión secundarios no se suman, ¿cuál de estas se recomienda elegir para el propósito? Si decidimos que la fuga en la junta de inyección aparece más abundante, ¿cuál sería la tasa de emisión? Al calcularla. ¿Es posible la ventilación natural del refugio en todas las condiciones de ambiente a través del año? Verano, invierno. ¿Verdad? ¿Cuáles son las características geométricas del edificio? ¿Cuál es el área equivalente efectiva de la apertura más baja? ¿Cuál es la temperatura en las condiciones más desfavorables? Tanto inferior como superior. ¿Cuál es la tasa de flujo volumétrico del aire fresco? ¿Cuál es el número de cambios de aire por hora en el volumen bajo consideración? Recuerden que cuando menos se consideran 4 cambios. ¿Cuál es la velocidad de la ventilación? ¿Cuál es la concentración de fondo en el volumen bajo consideración? ¿Cuál es la característica de la emisión? ¿Cuál es el grado de dilución? La concentración de fondo en este volumen es mayor que el 25% del límite inferior. ¿Cuál es la disponibilidad de la ventilación? O sea, si está siempre respaldado,
en este caso tendría que comprobarse si está respaldado por una fuente de emergencia. ¿Cuál es el tipo de zona dentro del refugio? ¿Existe alguna apertura que pueda considerarse como fuente de emisión? ¿Cuál es la tasa de emisión de masa del gas a través de esa apertura? ¿Cuál es su grado de dilución? ¿Cuál es el área de peligro alrededor de la apertura? ¿La distancia de peligro alrededor de esta apertura? Y finalmente, hacer las conclusiones para determinar áreas y distancias de estas áreas. Vamos a ver el ejemplo de la casa de compresores. Aquí ustedes tienen el refugio que le llaman, ¿sí? Tienen el compresor, tienen sus domos de lo que es admisión y compresión, tienen alguna ampolleta de apoyo para algún sistema o subsistema, su entrada de aire natural, su salida de aire. Tenemos en el punto 1 la abertura del aire de ventilación, en el punto 2 el respiradero de gas de arranque, donde se barren los gases de arranque, el respiradero de la purga, el respiradero de la válvula de cierre de gas de combustible, el respiradero de la válvula de alivio, en estos dos casos, porque este, por ejemplo, es un separador, ¿sí? Es un separador gas líquido. ¿Sí? Y finalmente, el respirador del vástago del compresor. Entonces, con estas fuentes de emisión, que son 1, 2, 3, 4, 5, 5A y 6, vamos a trabajar para observar estas fuentes de emisión. Me faltó la del separador, pero como no sé la distancia, podría dejarla aparte, ¿verdad? Pero aún así la vamos a evaluar. Y este es el resultado, señores. Tenemos zona 1 y zona 2. Zona 0, pues es dentro del compresor y dentro de los tanques. Dentro de, aquí le llaman depurador, pues es el separador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar para que ustedes lo vean mejor en su transmisión? Estos círculos son los de zona 1, que sería división 1 en el modelo americano, y el resto es zona 2. Claro que esto ya sufrió todo el proceso de lo que vimos de el análisis de las sustancias, su dispersión, su dilución, sus características. Entonces, si hay preguntas hasta aquí, por mi parte es todo acerca de la presentación de esta norma y pues sí me gustaría escuchar sus comentarios o sus experiencias, sus opiniones. Estoy a sus órdenes. Pues Inge, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Yo solamente vi a los asistentes, solamente escuché la presentación. Muy bien, ingeniero. Muy amable, muchas gracias. Pues a Inge, ver qué buena opinan. tarde. Sí, adelante, ¿quién habla? Armando Sánchez, Inge. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias, Inge. Una pregunta. La zona 1 que estás marcando ahí, ese diámetro, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula para determinar cuál es el radio de acción? Sí, recuerda que vimos que hay 3 metodologías básicas. Hay una metodología analítica, hay una metodología que viene en por referencias a otras normas que vienen en el anexo K, y existe también una metodología básica que puedes tomar experimental. Entonces esas distancias, por ejemplo, si todo esto es gas natural, pues ya las conocemos y nos vamos
al artículo 500 y agarras el numeral correspondiente, la sección de lo que es las instalaciones de despacho de combustible de gas natural comprimido, y ahí vas a tener una idea muy cercana, ¿sí? Pero en cambio, si te cambian este gas por algún otro gas que ya no sea el correspondiente al gas natural comprimido, con otras condiciones, ¿sí? Inclusive con arrastre de líquido, ya no va a ser la misma situación. Entonces vas a tener que hacer las fórmulas que vienen, y me regreso, las fórmulas que vienen aquí, en el enfoque de clasificación analítica, y ahí vas a ver si es emisión continua, primaria o secundaria, y suponiendo que es continua, te vas a quedar aquí, en este diagrama F1, ¿sí? Tendrás que consultar, determinar la ventilación, determinar la zona, ver el grado de dilución previamente. ¿Y dónde ves el grado de dilución? Ah, bueno, pues el grado de dilución lo vas a ver primero que nada con la tasa de liberación en el apéndice B y sus fórmulas, y después vas a comprobar la ventilación y dispersión en el apéndice C, para que al final calcules con lo que viene en la extensión de la zona en el punto 8. Correcto. Muy Entonces, ingeniería, mi querido ingeniero. Así es. Así es. Pablo Solorio dice, ingeniero, hay instrumentación para detectar fugas. Ah, sí, eso ya es después. En una planta siempre van a haber fugas. Siempre van a haber, aquí dijimos, fuentes que puedan proporcionar un respiradero, una apertura, una purga. Entonces, como son áreas que independientemente de que estén preparadas sus instalaciones, los humanos no vamos a estar preparados para esos ambientes. Entonces requeriremos algún detector de concentración de mezcla, pero ya no de mezcla incendiaria o explosiva, sino una mezcla que pueda ser en partes por millón, de acuerdo al manual NIOSH, y se los anexo aquí, respirable para nosotros los humanos. Tienen que consultar este manual, el NIOSH, y ahí vienen las partes por millón y los límites, pero ahora no explosivos, sino límites inferiores y superiores, inclusive letales, ¿sí? Para los humanos. Excelente pregunta, ingeniero Pablo. También la pregunta que hizo el ingeniero anterior, a sus órdenes. Hay una pregunta, Gustavo, de Erasmo Cuaya. Ingeniero, ¿y para un cuarto de sustancias químicas se considera el punto cero la altura de los químicos almacenados? No, punto cero no. Acuérdense que estos no son puntos, son zonas. Entonces, la zona normalmente, recuerdo, vamos a regresarnos acá, donde dice... Aquí está más o menos, ¿no? Entonces, el peligro continuo, tú lo vas a tener en zona 0. El peligro potencial lo vas a tener en zona 1. Cuando, por ejemplo, vamos a pensar que en zona 0 sea el contenedor y la zona 1 será la boquilla de salida de ese contenedor. Finalmente, la zona 2 es todo lo demás que está afuera, que pueden ser tuberías de llenado, etcétera, que normalmente no tienen peligro, pero solamente cuando el accidente se presenta el peligro también. Espero haber contestado, Erasmo. Saludos, Erasmo, también. Para contenedores abiertos, ¿te refieres tanques atmosféricos? Para contenedores atmosféricos hay una parte del NEC o de la NOM que maneja
esa parte. Me parece que es el 500, ahorita te digo. Es el 515. En 515 puedes ver cómo se clasifican almacenamiento de combustibles, mi querido Fer. Gustavo, como que sigue la duda porque Erasmo Cuaya sigue diciendo, sobre todo almacenes de sustancias químicas, pinturas, solventes, trapos con grasas y solventes. Entonces, sí, ese es un almacén. Entonces, un almacén, ahorita la clasificación de áreas normalmente se hace en procesos, pero lo que tienes que ver es, primero que nada, volvemos al punto origen. ¿De qué sustancias estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuál es su flash point? ¿Cuál es su fire point? ¿Cuál es su punto de ignición? ¿Dónde están tus hojas de datos de seguridad? Entonces, en función de las hojas de datos de seguridad, para ese tipo de almacenes, tienes que hacer una interrelación con la norma 18, ¿sí? Para poder ver cómo vas a agrupar las sustancias y entonces poderlas clasificar, hacer una clasificación en función de sus puntos de ignición. Tenemos un micrófono abierto ahí. Es que la verdad es que no les puedo dar una receta de cocina, ¿eh? O sea, no hay una receta de cocina porque sería irresponsable de mi parte. O sea, no hay una receta para decir, en un almacén hay tanta distancia. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque depende de la forma geométrica de tu almacén, largo, altura, fondo, cambios de aire, encerramientos, materiales utilizados, agrupación de materiales. O sea, necesitamos echarle ingeniería. No hay soluciones así como para decir, mira, son tantos metros. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué vas a tener. Sí, el sentido de a ver, dice, este estudio se realiza para el siguiente equipo eléctrico, así es. Pero no es europeos, es IEC. Ya la norma es internacional, ¿sí? IEC es internacional, es un modelo internacional. ¿Que se usa en Europa? Ok, sí, definitivamente. Y en Europa lo van a reconocer como ATEX. Déjenme mostrarles una presentación que utilicé para mi último curso y ahí manejo lo de la normatividad internacional para que la puedan tener aquí más a la mano. Miren, aquí van a observar ustedes cómo viene esto, desde cuándo. Bueno, en Europa, en 1912 se hizo un estándar para protección de áreas explosivas, luego en el 43 se hicieron reglas para la construcción del equipo eléctrico. Paralelamente, desde 1920 se venían trabajando en Estados Unidos con áreas. Esto es ATEX y esto es EX en el NEC. En 1928 se introduce la clasificación, clases y divisiones. En el 75 las guías de armonización europeas que pretenden, pues ya va muy avanzado, porque en 2007 estas guías ya aglomeran a muchos países no nada más de Europa. Ahorita vamos a ver un mapa, ¿sí? De qué alcance tienen. Se introducen las temperaturas en el 71,
NEC pone las zonas, pero ya armonizándose precisamente con esta intención que viene desde 1975. Para que vean cómo están trabajando las normas europeas. Aquí tengo otro cuadro. Aquí, por ejemplo, esto es NEC, esto es ATEX o ISX, ¿sí? No, acá en América pues es gases, vapores, polvos, gases y vapores, polvos y lo que es fibras o pelusas, y allá nada más hay dos, o es gas y vapor o es polvo, ¿no? Entonces ellos, a diferencia de acá en América, aquí es la condición normal, para ver división 1 y 2. Allá es continuo la presencia de esto en periodos largos de la sustancia para zona 0. En la zona 1 es la posibilidad de condición operacional normal, y en la zona 2 es la ausencia del producto, pero existe la condición normal de operación que pudiera fallar, ¿verdad? Ellos aparte tienen normas para clasificar, normas para marcar, normas para seleccionar aparatos, normas para instalar los aparatos, normas para verificar el mantenimiento de las instalaciones, normas para reparar aparatos. Entonces ellos van muy avanzados, ¿sí? Esto pues fue en función de la accidentabilidad, eso ya no hay tiempo ahorita de verlo, pero inclusive, por ejemplo, ellos ven que su clasificación obedece al tiempo de exposición también, ¿sí? Este es el marcado, por ejemplo, Comunidad Europea 0722, este es el certificado del fabricante. El sello EX, la clase de la sustancia, el tipo de protección, si es para gas o para polvo, el método de protección, la temperatura de la tabla de protección, si es gas y es tipo B, la protección del gabinete, el tipo de gas, el tipo de envoltura o envolvente, la temperatura en otra modalidad diferente a la tabla de temperaturas, si es a prueba de polvos, etc. Aquí vienen todas el desglose de las características del marcado. Otro tipo de proveedor, otro proveedor maneja otro modelo de placa de datos, donde vienen datos que cumplen lo que es el modelo internacional y el modelo europeo. Por eso aquí dice ATEX. Y finalmente aquí vamos a ver, miren, el modelo americano, pues está en Alaska, Estados Unidos y México. Nada más. El modelo ISE, pero revuelto con NEC, pues está en Canadá, en gran parte de Centro y Suramérica, parte norte de África, los países árabes y la India, el sureste de Asia. Pero, por ejemplo, el estándar puro de ISE, como el que estaba teniendo en sus manos ahí Samuel, que estaba leyendo, que decía que era igual, pues sí, ese lo tiene el sur de África, lo tiene Argentina, lo tiene Australia, Oceanía, ¿verdad? Lo tiene China, ¿sí? Pakistán, Afganistán, Irak, etc. Hay otro modelo que es el que maneja Rusia, pero ATEX en la Comunidad Europea está muy alineado con JEC, pero tiene ciertas diferencias y es ya presente en más de 30 países de la Unión Europea. Este ANSI que mencionan ahí es parte de la alineación de lo que son las normas americanas hacia el modelo internacional. Esto tiende a la armonización, ¿no? Adelante. Sí, Gustavo.
¿México es negro o es verde? México está en negro, es totalmente negro. Pero están llegando muchos equipos Ah, claro, sí, sí, de China, definitivamente. de Sí, China, de Europa, de ahorita, Japón. sí, cómo no. Y vienen con YEC TX y vienen con ATEX, vienen con las dos. Normalmente el equipo de fabricación europea ya cumple el internacional y el europeo. Que ya son casi lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, hay plantas de, como usted dice, de inversión extranjera, inglesa, alemana, francesa, española, italiana, que están aquí, inclusive en el parque, en los parques de Querétaro o en los de Guanajuato, y ellos traen sus productos porque pues tienen sus compromisos económicos con sus países y traen productos ATEX, entonces le están pidiendo a muchos ingenieros que hagan la clasificación por zonas. Por eso la necesidad de esta NMX. Esta es una norma de diseño. ¿Sí? Correcto. No es una norma obligatoria, mi querido Samuel, por eso es NMX. Y recuerda que está de acuerdo a la nueva ley de infraestructura de calidad que está sustituyendo, está en el proceso de sustitución a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Esta NMX se convertirá en un estándar, ¿sí? Y seguirán siendo de apoyo a las NOMS. Entonces no es una norma obligatoria, pero es una norma de diseño en la cual te puedes apoyar para diseñar tus zonas y seleccionar tus equipos. Sí, insisto, y para aplicarla cuando lleguen los productos extranjeros que, que fueron diseñados con ese tipo de normas IS. Sí, por ejemplo, Killer Hubel es una marca de lo más americano que hay, maestro. ¿Está de acuerdo? Correcto, correcto. Bueno, vea lo que hace Killer Hubel el día de hoy. Aquí va. Lo paso rápido porque ya hay poco tiempo. Mire, Killer Hubel ya presenta sus productos con IEC y ATEX. Y es americana. Needs. The codes and symbols that have been assigned to each of the characteristics leading up to equipment selection must be assembled into a surface or nameplate marking consistent with standard IEC practice. As a point of reference, traditional North American marking uses a descriptive approach that includes class, Este es el marcado americano. division, and group, along with the manufacturer's name, location, and the certifier's mark. Entonces, Killer ya pone su logo, su lugar de origen, clase, división, grupos, su número de catálogo y sus certificaciones UL, SA y FM, que es una certificadora aseguradora. Depending on the product and the application, the NEMA environmental rating, as well as operating test temperatures, could also be required. Vienen sus temperaturas, como vieron aquí, sus temperaturas y su enclosure, su gabinete, su encerramiento, su protección, NEMA 3, 4, 7, etc. Su temperatura de acuerdo a la tabla que viene en el NEC, en la NOM. Sin embargo, también se persigue un estándar, una marca, una certificación, o sea, la armonización global, y para ello Killer ya trabaja en esto. Esta es una placa de equipo Killer que cumple con estándares internacionales. Starting with the basic IEC marking, EX is used to show that the equipment is explosion protected. This is followed by the protection type, the equipment group. El X significa que es a prueba de explosión, la técnica de protección, que es DE, el grupo de la sustancia, and then the gas or dust material group.
si es polvo o si es gas o vapor. Following that La temperatura, string is the temperature or T code. el código de temperatura. The actual temperature might also be included, if not redundant, with the other marking. Ingress protection or the IP number could also be a required part of the nameplate. Of course, the manufacturer's name and location would also be included, as well as the certificate of compliance number. For products that also carry an ATEX certification, additional marking includes the use of Epsilon X within a hexagon to indicate that it complies with the directive. This would be followed by the equipment group, product category. Entonces vamos a ver también el marcado interno. El primero es el marcado, están los marcados los dos, el internacional, el ATEX, el símbolo X, el número, el certificado del fabricante que pide ATEX, porque a diferencia del modelo internacional, el modelo europeo sí pide la identificación, que es el último renglón, del fabricante. And atmosphere designations. Incluso contra el modo americano, en el modo americano no se pide número de serie ni fecha de construcción. Conforming products intended to be placed in commerce for CENELEC countries must also include the CE mark, followed by the identifier. Este es el identificador también del fabricante, ¿sí? Por CE, que es una certificadora europea. For the notified body responsible for the manufacturer's quality assessment. There have been several recent changes in mark. G. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Me Pues ponían ahí que están... Sí, perdón, ingeniero. No, nada más. Ellos también quieren vender en Europa. Ah, claro, Master, eso es business. Ellos no se iban a quedar atrás, ellos quieren vender también. O le quieren vender a las empresas que estén instaladas en el continente americano de procedencia europea que traen sus técnicas. ¿Sí? Así es. Ingeniero Rutter. Sí, adelante. ¿Quién habla? Soy Jorge Godínez. Asisto luego como oyente al CIME. Yo digo que en todo esto también hay que coordinarse con los que son supervisores de seguridad en plantas de operación, porque ellos dan todos los permisos necesarios y ven los riesgos que hay, si la instalación está lista para hacer un trabajo o los arranques, ¿no? Entonces también hay que coordinarse con ellos, con estos supervisores de seguridad de las plantas. Esa es la parte operativa, esta es la parte operativa. Aquí esta norma es para el diseño. Nosotros estamos antes de, este es el proyecto, o sea, el proyecto de una instalación de una planta de ese tipo debe de contener un diseño de áreas, una clasificación, y para poder tener esa clasificación en ese diseño, en ese proyecto, antes de que empiecen a seleccionar productos para instalarlos posteriormente, debe de seguirse esta metodología de diseño. Ya después, cuando opere la planta, que si la planta tiene emisiones o no y los permisos de la gente que entra y sale, ese es otro boleto. Ese ya es operacional. Sí, te entiendo. Por lo que vi es más que nada para proyecto y diseño o para alguna auditoría de seguridad y funcionamiento. Eso es algo muy importante. Va a arrancar, previo a arrancar. Sí, Está pero bien. eso es muy importante lo que dijo, la auditoría, porque muchas plantas se copian, se hace un copy-paste de una y de otra y dicen, pues pon otra igual, hombre, al fin que no es tan grande, ¿no? Y ponen alguna cabinita de pintura, alguna cosa ya que se conocen la receta, la ponen igual o aparentemente igual, pero siempre hay desviaciones, ¿no? Entonces, en una auditoría, las plantas aquí en México no le tienen miedo al seguro social ni a nadie, le tienen miedo a su propia aseguradora, al reaseguro, porque el inspector del reaseguro sabe de todo esto y les pide, a ver, tus planos de áreas clasificadas, no los tienes, punto menos. Tu auditoría de áreas clasificadas, pues menos, ¿verdad? Entonces, esos puntos en contra hacen que el reaseguro cueste más.
Dicen ahí que el requerimiento FM lo piden desde el diseño. Ah, claro que sí. Así es. Globalización técnica y comercial, dice el ingeniero Ricardo Paniagua. Y pues nadie se quiere quedar sin vender. Gracias, ingeniero. ¿Su nombre me dijo? El último que habló. Sí, yo soy Jorge Godínez, el que dije de auditorías. Gracias, ingeniero, muy amable. ¿Está aquí en Querétaro? Sí, sí, aquí llevo ya un buen día. Qué bueno. Sí. Vemos que tenemos ahí al ingeniero F. Soto de Tucson, Arizona. Oh, qué padre. ¿Quién más está afuera? Sí, debe de haber. No hay certificación como tal, ingeniero Nieves. Sí, como dice aquí la presentación, o decía atrás, vamos a regresarnos a la presentación original. La norma NMX no te exige una certificación como tal, puesto que no hay un estándar de competencia. Pero te pide, a ver, vamos a ver, ¿dónde era? ¿Dónde era? Aquí la competencia del personal, ¿sí? Aquí habla de la competencia del personal y dice, puede demostrarse mediante un marco de formación y evaluación con respecto a las regulaciones, normas nacionales o los requisitos del usuario. Por ahí Jackie me dijo que aplica los sistemas de tracción para procesos de granallado y samblaceo. Ay, Jackie, ¿cuáles son los procesos? ¿Samblaceo te refieres? Bueno, mientras me contesta, dice, en la parte de diseño, si hablamos de seguridad, ¿quién interviene? Es quien se encarga de los procesos. Este es un grupo interdisciplinario. Normalmente, la firma que debe de brindar el apoyo es el competente en las áreas, en la clasificación, un químico de procesos y un procesero mecánico que sepa de lo que son tuberías y equipos. Del lado de la firma de ingeniería. Del lado de la planta, su procesero, su gente de producción, el de seguridad, porque todos ellos le van a conseguir los datos necesarios. Ingeniero, Sí, bueno, los procesos de perdigonado y shot pinning, el proceso de perdigonado y shot pinning son procesos que normalmente los consideran para limpieza, pero son procesos para inducir esfuerzos residuales a compresión. Entonces, pero ahí no son gases y vapores, ahí son polvos, ¿no? Ahí son bolas, son pequeñas bolas de cristal y pequeñas bolas de acero que son disparadas a alta velocidad. Son disparadas a alta velocidad sobre las superficies que se quieren, entre comillas, limpiar, pero se les induce una película de esfuerzos residuales. Ese es el shot pinning o perdigonado. Ok, gracias. Sí, el tipo samblasteo, ¿no? Entonces, pero esto termina en polvo, ingeniero. Ah, sí, el samblasteo sí es. Bueno, ahí le va. Esta no sería la norma. La norma para polvo, se las voy a poner aquí, es NMXJ 722-10-2-ANSE-2018. Para que sea un polvo, para que se considere un polvo combustible, debe de tener su hoja de datos de seguridad que diga que es combustible y además el polvo debe ser menor a 420 micrones. Eso dice los estándares IEC y NFPA. Y de los polvos metálicos, los únicos que son combustibles son aluminio y me parece magnesio, ¿no?
Sí, son los más peligrosos, Gustavo, pero polvos derivados de una fundición de acero Hay varios, ¿verdad? Sí. también son explosivos. Sí, así es. Bueno. Muchas gracias, muy amables. ¿Alguna pregunta? Preguntan que si las harinas también entran. No, es que recuerden que este tema que estamos viendo es atmósferas explosivas de gas. Sí, pero Entonces, para la norma que acabas de mencionar, la del 2018. perdóneme, sí, para polvos son metálicos, son de granos, y ahí van, cocoa, harinas de trigo, de esto, del otro, casi todas las harinas, granos, granos y harinas, vamos a ponerle. Y también sería el otro grupo de los carbones. Pero recuerden, todo pulverizado, ¿eh? Menos de 420 micrones. Hasta polvo de la tierra es explosivo. Llega a ser, ¿verdad? Depende también la otras características de los polvos son su punto de ignición. Recuerden que en el caso de los polvos tenemos dos características, a diferencia de los gases y vapores, que en gases y vapores tenemos el punto de inflamación, el flash point, el boiling point, la temperatura de cambio de fase, etcétera. En el caso de polvos es la continuidad eléctrica o el aislamiento eléctrico con el cual pueden comunicar o aislar cargas electrostáticas. También el espesor, ya sea de la capa que cubre de polvo los equipos o las superficies, y finalmente la concentración en gramos por metro cúbico de la dispersión en el aire. Están preguntando que si incluye los polvos derivados del PET. Y la pregunta no está clara, porque el PET son gránulos antes de hacer las botellas. Y cuando se reciclan las botellas, siguen siendo gránulos, no son polvos. Necesitaríamos ver si el polvo llega a 420 micrones o menos. Si llegara a menos de 420 micrones, entonces habría que estudiarlo. Dice el ASTM D317502 que para lo que es coque y polvos de carbón, se tiene que hacer un estudio para ver si contiene más del 8% de volátiles. Puede que algunas otras sustancias no precisamente sean carbones, pero su cadena del carbono que los compone, si cuenta con más de 8% de volátiles, de acuerdo a este estándar, se considera un polvo combustible. Vean esta tablita también de la continuidad eléctrica, y esta la pueden ver en ISA S1210 de 1973. Déjenme hacerlo más grande. Ahí sí la pueden apreciar. La conductividad va del más bajo al más alto. Los más bajos son el grupo E, aluminio y magnesio. Estamos en el modelo americano. ¿Sí? El grupo F son los carbones, y el grupo G es lo que es granos. Mezcla de harina de la negrita, pues ya nos puede decir eso. Bueno, de la afroamericana. Cocoa, polvo de azúcar, granos de otros tipos, flúor, que viene siendo así como la maicena, ¿no? El polvo de maíz, etcétera. Con eso pueden empezar a clasificar también sus polvos. Vean, por ejemplo, las temperaturas de ignición
de acuerdo a la concentración en gramos por metro cúbico, ¿sí? Ya sea dice layer, viene siendo la capa sobre una superficie. Su temperatura de ignición, por ejemplo, de la cocoa es 240 grados centígrados, pero de la nube es de 510. Pero para considerarse nube debería de tener 75 gramos por metro cúbico de concentración. Gracias, José Luis. El flúor de harina es la maicena. Gracias. No, cornstarch es la maicena. Ok, gracias. Y el flúor es la harina. Muy amable. Muchas gracias. Vean las NFPAs de apoyo que tuve que juntar para poder hacer esta presentación. ¿Sí? Entonces, lo que es electricidad estática, el manejo de los materiales peligrosos, materiales explosivos, recomendaciones para gases y vapores, para polvos, recomendaciones para los polvos combustibles, prevención de fuegos para el manejo de y procesamiento de madera, los métodos para propagación de fuego en telas o en textiles. Recuerden que aquí en la clase 3 no nada más tenemos fibras y pelusas, sino tenemos también el acerrín. El polvo de la madera se quedará en clase 2 como polvo cuando sea de 400 micrones o menos. Cuando el polvo sea mayor a 420 micrones, entonces es acerrín y se brinca a la clase 3. Entonces la madera puede estar en 2 clases. También otras normas complementarias. Miren. El código de líquidos combustibles, el código de gas, el código de gas licuado de petróleo, el LPG, lo que es la deflagración y ventilación, ¿sí? Los venteos, los sistemas de prevención de explosión. Aquí caben los que mencionaban hace rato, de que sistemas de detección temprana y no sé qué, que son de seguridad funcional. Bueno, aquí están. ¿Sí? Estos te ayudarían a reducir las distancias, las extensiones de las zonas, ¿no? Nos van a cerrar las garnachas, ingeniero Ugalde. ¿Qué hacemos? Pues si ya no hay más preguntas, ustedes deciden. Si hay más preguntas a sus órdenes. Si hay más preguntas, les seguimos. Pues parece que ya no. Parece que no. Vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a estar unos minutos todavía. Yo por mientras detengo la grabación.